Mi nombre es Isaías Guerrero, tengo 66 años. Y hace 2 meses mi propia hija me gritó en la cara que era un fracasado porque no podía darle la vida lujosa que le daba su suegro a sus otros nietos. «Eres un fracasado, papá», me dijo con una crueldad que jamás pensé que sería capaz de mostrar. «Mira a don Macedonio, el papá de Jorge. Él sí sabe lo que es ser un abuelo de verdad. Él sí les da todo a sus nietos». Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia conocía, es que durante los últimos 15 años había estado construyendo silenciosamente un imperio empresarial que me convertiría en millonario. Y la historia de cómo convertí esa humillación en la lección más dura que mi hija aprendió en su vida te va a impactar tanto como me impactó a mí descubrir de qué era capaz cuando me subestimaban. Imagínate la escena. Cumpleaños de mi nieto Emanuel, 8 años recién cumplidos, fiesta en un salón lujoso pagado por su otro abuelo, el famoso don Macedonio, que tenía una cadena de ferreterías prósperas en toda la provincia. Yo llegué con mi regalo modesto, una bicicleta linda pero simple que había comprado en una casa de deportes del barrio. Pensé que iba a ser una sorpresa hermosa para el nene, pero cuando Emanuel abrió mi regalo, lo miró con cara de desilusión y lo puso a un lado sin ni siquiera probarlo. El abuelo Macedonio me había ganado la partida otra vez. Él le había regalado una bicicleta eléctrica de alta gama, de esas que cuestan más que mi jubilación de 6 meses. El contraste era tan evidente que toda la familia se dio cuenta. Mi hija Lorena, que estaba coordinando la fiesta, se acercó a mí con una cara de vergüenza mezclada con bronca. «Papá», me susurró al oído para que los invitados no escucharan, «no podías haberte esforzado un poco más. Es el cumpleaños de tu nieto. Mira lo que le regaló don Macedonio, y mira lo que le trajiste vos». Cuando le expliqué que había comprado el mejor regalo que mi presupuesto me permitía, que había elegido esa bicicleta con mucho cariño pensando en lo que le podía gustar a Emanuel, su reacción fue lo que cambió todo para siempre. Me llevó a un rincón del salón y me dijo palabras que nunca voy a olvidar. «Eres un fracasado, papá. Un fracasado que nunca supo progresar en la vida. Mira a don Macedonio. Él empezó de la nada y ahora tiene una fortuna. Sus nietos viajan por el mundo, van a colegios privados caros, tienen todo lo que quieren. ¿Y vos, qué les das a mis hijos? Regalos baratos y promesas vacías». Pero ahí viene lo que Lorena jamás se imaginó. Mientras ella me comparaba despectivamente con su suegro millonario, mientras me trataba como si fuera un viejo fracasado sin ambiciones, yo tenía más dinero acumulado que don Macedonio y toda su familia junta. Dinero que había ganado con negocios que nadie conocía, con inversiones que había hecho en silencio, con empresas que había fundado sin contarle a nadie de mi entorno familiar. Esa noche, después de la humillación más grande de mi vida, tomé una decisión que cambiaría para siempre la manera en que mi familia me veía. Ya no iba a seguir fingiendo que era un jubilado modesto. Ya no iba a tolerar comparaciones con nadie. Era hora de que mi hija y toda mi familia supieran quién era realmente Isaías Guerrero. Escucha esta historia hasta el final y contame si alguna vez tu familia te subestimó de esta manera. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de cómo un padre demostró su verdadero valor puede inspirar a cualquiera que se sienta menospreciado por su propia familia. Para entender por qué las palabras de Lorena me dolieron tanto, tengo que contarte cómo había sido mi relación con ella durante todos estos años, porque no siempre fui el padre al que su hija le gritaba fracasado en público. Durante muchos años, fui el hombre que se sacrificó por darle las mejores oportunidades, el que trabajó doble turno para pagarle la universidad, el que renunció a sus propios sueños para hacer realidad los sueños de su hija. Lorena nació cuando yo tenía 28 años. Su madre, mi exesposa Estela, era una mujer ambiciosa que siempre soñó con tener una vida de lujos y comodidades que yo no podía darle con mi sueldo de empleado administrativo en una empresa de transportes. Estela me dejó cuando Lorena tenía 12 años, yéndose con un comerciante que le prometía la vida acomodada que conmigo nunca iba a tener. Me quedé solo criando a una preadolescente que había heredado las ambiciones materiales de su madre. Lorena siempre quería lo mejor de todo: ropa de marca, zapatillas caras, salidas a lugares exclusivos.
Cada peso extra que ganaba trabajando horas extras se iba en darle gustos para compensar la ausencia de su madre y para demostrarle que su papá también podía hacer sacrificios por ella. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Lorena quiso estudiar administración de empresas en una facultad privada carísima. La matrícula costaba más que mi sueldo de 3 meses, pero yo no tuve corazón para negarle esa oportunidad. Trabajé turnos dobles durante 5 años, vendí el auto, me mudé a un departamento más barato, hice todo lo necesario para pagarle esa carrera. Durante esos años universitarios, Lorena vivía como una chica de clase alta, aunque su padre fuera un empleado de clase media. Tenía ropa linda, salía a lugares caros, se codeaba con compañeros de familias adineradas. Yo hacía malabares económicos para mantener esa fachada, porque quería que mi hija no se sintiera menos que nadie. Cuando se recibió, hice una fiesta en mi departamento chico, pero invité a toda la familia que pude. Estaba tan orgulloso de mi hija, la licenciada, que no me importó endeudarme para celebrar su logro. Pensé que cuando empezara a trabajar, iba a entender el sacrificio que había hecho por ella, que iba a valorar todo lo que habíamos construido juntos. Pero Lorena empezó a trabajar en una empresa importante y enseguida se dio cuenta de que su estilo de vida universitario no era sostenible con un sueldo de empleada junior. En lugar de adaptarse a sus posibilidades reales, empezó a resentir el hecho de que yo no pudiera seguir manteniéndola como antes. «Papá», me decía cuando yo no podía ayudarla económicamente con algo que quería comprar, «vos nunca progresaste en la vida. Todos mis compañeros de trabajo tienen padres que los pueden ayudar cuando necesitan algo importante. Yo tengo que arreglármela sola porque mi papá se conformó con ser empleado toda la vida». Esos comentarios me dolían profundamente, pero yo entendía que era la frustración de una chica joven que había tenido expectativas muy altas sobre su futuro económico. Pensé que con el tiempo iba a madurar, que iba a entender que el dinero no era lo más importante en la vida. Cuando conoció a Jorge, el hijo de don Macedonio, pensé que había encontrado el amor de su vida. Jorge era un buen muchacho, ingeniero, con un trabajo estable en las ferreterías de su padre. Parecía quererla genuinamente, y no solo por su aspecto físico. Me alegré de que mi hija hubiera encontrado a alguien que la hiciera feliz, pero enseguida me di cuenta de que lo que más le gustaba a Lorena de Jorge no era él en sí mismo, sino la familia rica a la que pertenecía. Don Macedonio era un hombre que había empezado con una ferretería pequeña y había construido un imperio comercial. Tenía una casa enorme, autos de lujo, viajaba por el mundo, vivía como un millonario. Cuando Lorena empezó a frecuentar esa familia, comenzó a comparar constantemente. Papá me decía después de cada visita a la casa de los suegros, «Tendrías que ver cómo vive don Macedonio. Tiene una pileta gigante, un quincho con parrilla profesional, 3 autos de alta gama. Eso sí es progresar en la vida». Yo trataba de explicarle que cada persona tenía su propio camino, que don Macedonio había tenido oportunidades y suerte que yo no había tenido, que el dinero no era la única medida del éxito en la vida. Pero ella no quería escuchar esos argumentos. Para Lorena ser exitoso significaba tener dinero, y punto. Cuando se casaron, la diferencia económica entre las familias se hizo más evidente. Don Macedonio pagó una boda de ensueño en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Yo pude contribuir con muy poco comparado con lo que él gastó. Durante toda la ceremonia, me sentí como un pariente pobre que había sido invitado por lástima. La luna de miel fue a Europa, pagada íntegramente por don Macedonio. La casa donde fueron a vivir era un regalo del suegro millonario. Los muebles, los electrodomésticos, hasta el auto que usaban, todo era cortesía del papá de Jorge. Yo apenas pude regalarles un juego de cama y algunos artículos para la cocina. Cuando nacieron Emanuel y después Catalina, la diferencia se hizo aún más notoria. Don Macedonio les armó cuartos de ensueño, les compró juguetes caros, les pagó los mejores colegios privados. Los llevaba de vacaciones a lugares que yo solo conocía por televisión. Mis regalos modestos palidecían al lado de la generosidad del abuelo rico. Pero lo que realmente me dolía no era la diferencia económica en sí misma, sino la actitud de Lorena hacia mí. Había empezado a tratarme como si fuera una vergüenza familiar,
como si mi presencia modesta opacara la imagen de éxito que quería proyectar. En las reuniones familiares, parecía incómoda cuando yo hablaba de mi trabajo o mis actividades. Los comentarios se volvieron más directos y más hirientes. «Papá», me decía cuando yo no podía contribuir económicamente para algún proyecto familiar, «ojalá fueras más como don Macedonio. Él sí entiende lo que significa cuidar a la familia. Él sí sabe lo que es ser un patriarca de verdad». Cada comparación era como una puñalada. Lorena no entendía que don Macedonio había tenido oportunidades de negocio que yo nunca tuve, que había empezado su imperio en una época económica diferente, que había tenido suerte además de trabajo duro. Para ella, simplemente yo era un fracasado que no había sabido progresar. Lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia conocía, es que durante todos esos años que me había estado comparando despectivamente con su suegro, yo había estado construyendo silenciosamente mi propio imperio económico. Un imperio que superaba largamente los negocios de don Macedonio. Todo había empezado 15 años atrás, cuando trabajaba en la empresa de transportes. Mi jefe, don Ricardo Peláez, había notado que yo tenía buena cabeza para los números y me había propuesto hacer algunos trabajos de contabilidad extra para pequeños comerciantes que conocía. Eran trabajos simples pero bien pagos que me dieron mis primeros ingresos adicionales. Con el tiempo, esos trabajos de contabilidad me llevaron a conocer gente que hacía negocios interesantes: compra y venta de mercadería, importaciones menores, operaciones inmobiliarias pequeñas. Empecé a participar de esas operaciones con el dinero extra que ganaba, siempre con mucha prudencia, pero con bastante acierto. Al principio fueron inversiones muy pequeñas, de 5 o 10 mil pesos, montos que podía permitirme perder sin afectar mi presupuesto familiar. Pero cada operación exitosa me daba más confianza y más capital para la siguiente inversión. Era como una bola de nieve que iba creciendo lentamente, pero de manera constante. Recuerdo mi primera ganancia importante. Había invertido 15,000 pesos en la compra de un lote de mercadería electrónica que un importador necesitaba vender rápido por problemas de liquidez. Conseguimos revender esa mercadería en 3 semanas con una ganancia del 40%. Mi parte fueron 6,000 pesos libres, más dinero del que había ganado en meses de trabajo extra. Esa experiencia me enseñó algo fundamental: que había maneras de hacer dinero que no dependían exclusivamente del tiempo trabajado, que la inteligencia financiera y las buenas conexiones podían ser más rentables que las horas extras en la oficina. Desde ese momento, decidí estudiar más sobre inversiones y oportunidades de negocio. Me inscribí en cursos nocturnos de administración financiera. Leí todos los libros sobre inversiones que pude conseguir. Empecé a seguir las noticias económicas con atención religiosa. Quería entender los mercados, las tendencias, las oportunidades que se presentaban constantemente para quienes sabían reconocerlas. También empecé a diversificar mis inversiones de manera más sistemática. No quería depender de un solo tipo de negocio o de un solo sector económico. Invertí en pequeñas propiedades que alquilaba a estudiantes universitarios. Compré participaciones en un taller mecánico que estaba creciendo rápidamente. Presté dinero a comerciantes conocidos que necesitaban capital de trabajo para expandir sus negocios. Cada inversión era cuidadosamente estudiada. Nunca me metía en negocios que no entendía completamente. Nunca arriesgaba más dinero del que podía permitirme perder. Nunca confiaba solo en las promesas verbales. Siempre exigía contratos claros y garantías apropiadas. Esta disciplina me salvó de varios errores que podrían haber sido costosos. Una de mis estrategias más exitosas fue identificar negocios familiares pequeños que tenían potencial de crecimiento, pero necesitaban capital. Me convertí en socio silencioso de una panadería que quería abrir una segunda sucursal, de un taller de costura que quería comprar máquinas industriales, de una librería que quería expandir su stock. Eran inversiones pequeñas, pero con rendimientos constantes. Durante los años que estuve pagándole la universidad a Lorena, seguí invirtiendo discretamente en pequeños negocios. Nunca arriesgaba cantidades grandes, nunca me metía en operaciones dudosas, pero sí aprovechaba cada oportunidad que aparecía.
El dinero se multiplicaba lentamente, pero de manera constante. Cuando Lorena se casó, yo ya tenía un patrimonio considerable acumulado en diferentes inversiones. Pero había tomado la decisión de no contarle nada a mi familia, porque no quería que mi dinero fuera el motivo por el cual se acercaran a mí. Quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. También porque había visto cómo el dinero de don Macedonio había afectado la personalidad de Jorge y sus hermanos. Eran chicos que nunca habían trabajado realmente por algo, que daban todo por sentado, que no valoraban el esfuerzo porque nunca habían tenido que esforzarse. No quería que mis nietos desarrollaran esa mentalidad. Preferí mantener mi imagen de empleado jubilado modesto y seguir acumulando riqueza en secreto. Cada año que pasaba, mis inversiones crecían. Compré participaciones en varios negocios prósperos. Invertí en propiedades que se revalorizaron enormemente. Presté dinero a intereses buenos a gente que conocía y confiaba. Hace 5 años tomé la decisión más importante de mi carrera como inversionista secreto. Un conocido me propuso participar en la compra de una empresa de logística que estaba en problemas, pero tenía mucho potencial. Era una inversión de riesgo alto, pero con posibilidades de ganancias extraordinarias. Decidí apostar fuerte. Invertí la mayor parte de mi patrimonio acumulado en esa operación. Durante 2 años la empresa siguió con problemas y pensé que había perdido todo. Pero en el tercer año, con nueva administración y mejores contratos, empezó a crecer exponencialmente. El año pasado vendimos la empresa a una multinacional por una cifra que multiplicó por 10 mi inversión original. Mi parte de la ganancia fueron más de 5 millones de pesos. De empleado administrativo jubilado había pasado a ser multimillonario, pero nadie en mi familia lo sabía. Con esa ganancia, más todas las otras inversiones que había mantenido durante años, mi patrimonio actual supera los 8 millones de pesos. Tengo propiedades, acciones, depósitos en varios bancos, participaciones en empresas prósperas. Soy más rico que don Macedonio y toda su familia, pero había elegido mantenerlo en secreto, hasta el cumpleaños de Emanuel, hasta que mi propia hija me gritó fracasado comparándome con su suegro, hasta que me di cuenta de que mi generosidad silenciosa había sido interpretada como debilidad, que mi modestia había sido vista como mediocridad. Esa noche, después de la humillación en el cumpleaños, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ocultar mi éxito económico. Ya no iba a tolerar comparaciones despectivas. Era hora de que Lorena y toda mi familia supieran quién era realmente Isaías Guerrero. Al día siguiente llamé a mi contador y le pedí que preparara un informe completo de mi patrimonio. Quería tener documentación clara de todas mis propiedades, todas mis inversiones, todos mis ingresos pasivos. También llamé a mi abogado para que revisara todos los contratos y sociedades en las que participaba. Durante esa semana estuve preparando la revelación más importante de mi vida. No iba a ser una conversación privada con Lorena. Iba a ser algo público, algo que toda la familia recordara para siempre. Algo que demostrara de manera incontestable que el supuesto fracasado era en realidad más exitoso que todos ellos juntos. La oportunidad perfecta llegó 2 semanas después. Era el cumpleaños de don Macedonio, que cumplía 70 años. Toda la familia extendida estaba invitada a una gran fiesta en su casa. Era el momento ideal para mi gran revelación. Llegué a la fiesta con una actitud completamente diferente. En lugar del abuelo modesto y tímido que siempre había sido, llegué como el empresario exitoso que realmente era. Me había comprado un traje caro, un reloj elegante, zapatos de calidad. Mi apariencia física reflejaba por primera vez mi verdadera posición económica. Don Macedonio, como siempre, estaba contando anécdotas sobre sus negocios, presumiendo de sus últimas adquisiciones, haciendo alarde de su éxito empresarial. Toda la familia lo escuchaba con admiración, especialmente Lorena, que colgaba de cada palabra como si fuera un oráculo de la sabiduría financiera. En un momento de la conversación, don Macedonio mencionó que estaba considerando expandir sus ferreterías a otras provincias, pero que necesitaba socios capitalistas para financiar la operación.
Era una inversión de varios millones de pesos que requería gente con mucho dinero disponible. Ahí fue cuando decidí intervenir en la conversación por primera vez en años. Don Macedonio, le dije con una tranquilidad que sorprendió a todos, esa expansión que está planificando suena muy interesante. Si necesita un socio capitalista, me gustaría evaluarla. Toda la mesa se quedó en silencio. Lorena me miró como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. Jorge sonrió con condescendencia. Don Macedonio me miró con esa expresión que usa la gente rica cuando un pobre trata de hablar de negocios grandes. Isaías, me dijo don Macedonio con una sonrisa paternal, aprecio su interés, pero esta operación requiere una inversión inicial de 3 millones de pesos. Es para gente que maneja ese tipo de capitales. Le respondí que entendía perfectamente el nivel de inversión requerido y que estaba preparado para participar. Lorena intervino con una cara de vergüenza total. «Papá», me dijo en voz baja, «no sabes de lo que estás hablando. Vos no tenés 3 millones de pesos. Don Macedonio trabaja con gente que realmente tiene ese dinero. No te hagas pasar por lo que no sos». Esas palabras fueron la gota que rebalsó el vaso. Me levanté de la mesa, fui hasta mi auto y volví con la carpeta que había preparado con toda la documentación de mi patrimonio. La puse sobre la mesa del comedor donde estaba toda la familia y les dije, acá tienen la respuesta a todas sus dudas sobre lo que soy y lo que no soy. Don Macedonio abrió la carpeta con curiosidad y empezó a revisar los papeles. Su cara cambió gradualmente de condescendencia a sorpresa, de sorpresa a asombro, de asombro a incredulidad total. «Isaías», me dijo después de revisar varios documentos, «¿estos números son reales?» Le confirmé que todos los documentos eran auténticos, que todas las cifras eran verificables, que efectivamente tenía un patrimonio que superaba los 8 millones de pesos. La cara de shock que puso toda la familia no tiene descripción. Lorena tomó los papeles con manos temblorosas y empezó a leer los extractos bancarios, los títulos de propiedad, los contratos de sociedad. «Papá», me dijo con una voz quebrada, «¿todo esto es tuyo? ¿Vos tenés todo este dinero y nunca nos contaste nada?» Les expliqué que había mantenido mi éxito económico en secreto porque quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Que durante 15 años había estado construyendo un imperio empresarial mientras ellos me trataban como un fracasado. Que mi modestia había sido interpretada erróneamente como mediocridad. Jorge, que siempre me había tratado con condescendencia, ahora me miraba con una mezcla de respeto y vergüenza. «Don Isaías», me dijo, «yo no tenía idea de que usted fuera, de que tuviera...» Me interrumpió porque no encontraba las palabras apropiadas para la situación. Don Macedonio, que había construido toda su identidad familiar alrededor de ser el patriarca rico y exitoso, se quedó callado durante varios minutos procesando la información. Finalmente me dijo, «Isaías, con todo respeto, ¿por qué mantuvo esto en secreto durante tantos años?» Le expliqué que había visto cómo el dinero cambiaba a las familias, cómo convertía a los hijos en dependientes eternos, cómo generaba conflictos y envidias, que había preferido ser querido como abuelo modesto antes que ser usado como banco familiar. Pero también les expliqué que las comparaciones constantes y las faltas de respeto habían llegado al límite de mi tolerancia, que después de ser llamado fracasado públicamente por mi propia hija, había decidido que era hora de mostrar la verdad. Lorena estaba llorando mientras seguía revisando los papeles. «Papá», me dijo entre sollozos, «yo no sabía, nunca me dijiste, siempre pensé que...» Le expliqué que precisamente esa había sido mi intención, que me juzgara por quien era, no por lo que tenía. Pero ahora le dije, después de años de ser comparado despectivamente con don Macedonio, después de ser tratado como un abuelo de segunda clase, después de ser llamado fracasado por mi propia hija, las reglas habían cambiado para siempre. La fiesta de cumpleaños se convirtió en una revelación familiar que nadie olvidaría jamás. Los primos, los tíos, todos los parientes que habían estado presentes cuando Lorena me gritó fracasado, ahora sabían que el supuesto fracasado era el más exitoso de toda la familia. Durante las siguientes semanas, la actitud de todos hacia mí cambió drásticamente.
Lorena me llamaba todos los días pidiendo perdón, tratando de explicar por qué me había tratado mal durante tantos años. Jorge me trataba con un respeto que nunca había mostrado antes. Don Macedonio me invitaba a almorzar para hablar de negocios, como si fuéramos socios de toda la vida. Pero lo más importante era el cambio en mis nietos. Emanuel, que había despreciado mi regalo modesto en su cumpleaños, ahora me preguntaba sobre mis negocios, sobre cómo había empezado a invertir, sobre qué consejos podía darle para su futuro. Catalina me escuchaba con atención cuando le contaba historias sobre mis experiencias empresariales. Un mes después de la revelación, don Macedonio me propuso formalmente que fuéramos socios en la expansión de sus ferreterías. Pero yo le dije que prefería mantener mis inversiones diversificadas, que no quería depender de un solo negocio, aunque fuera muy prometedor. También le expliqué que mi estilo de inversión era diferente al suyo. Él había construido su fortuna concentrándose en un solo rubro. Yo había diversificado en muchos sectores: propiedades, logística, financiaciones, participaciones menores en empresas de diferentes industrias. Esa conversación me dio la oportunidad de explicarle algo importante. Don Macedonio, le dije, usted construyó una empresa familiar visible y exitosa. Yo construí un portafolio de inversiones silencioso, pero igualmente exitoso. Los dos caminos son válidos, pero el mío me dio la libertad de mantener mi privacidad. Lorena tardó varios meses en procesar completamente lo que había descubierto sobre su padre. Un día vino a mi casa para una conversación que habíamos postergado demasiado tiempo. «Papá», me dijo, «necesito pedirte perdón por todo lo que te dije durante estos años». Le expliqué que entendía su frustración, que ella había crecido viendo las comodidades que don Macedonio le daba a su familia y había asumido que yo no podía hacer lo mismo por falta de recursos, que no era culpa suya haber interpretado mal mi modestia económica. Pero también le expliqué algo fundamental. «Lorena», le dije, «el dinero que tengo acumulado no cambia quién soy como persona. Sigo siendo el mismo padre que se sacrificó por pagarte la universidad, que trabajó doble turno para darte oportunidades. La diferencia es que ahora sabes que también fui inteligente con las inversiones». Me preguntó por qué había decidido revelar mi situación económica después de tantos años de mantenerla en secreto. Le expliqué que había llegado al límite de mi tolerancia con las comparaciones y las faltas de respeto, que ser llamado fracasado por mi propia hija había sido la gota que rebalsó el vaso. También le expliqué que quería que mis nietos supieran que su abuelo no era el fracasado que ella había descrito, sino un hombre que había construido su éxito de manera silenciosa e inteligente, que quería darles un ejemplo diferente de lo que significa ser exitoso en la vida. Durante los meses siguientes, nuestra relación se reconstruyó sobre bases completamente nuevas. Lorena dejó de compararme con don Macedonio porque entendió que cada uno había construido su éxito de manera diferente. Ya no me trataba como a un abuelo de segunda clase, sino como a un patriarca respetable. También empezó a valorar otras cosas además del dinero. Se dio cuenta de que durante todos esos años yo había estado presente en los momentos importantes de su vida, no porque tuviera obligación, sino porque realmente me importaba, que mis regalos modestos habían sido elegidos con amor, no por tacañería. Emanuel y Catalina comenzaron a visitarme más seguido. Ya no venían solo cuando don Macedonio no estaba disponible, sino porque realmente querían pasar tiempo conmigo. Empezaron a hacerme preguntas sobre mi vida, sobre mis experiencias, sobre las lecciones que había aprendido construyendo mi patrimonio. Un día, Emanuel me hizo una pregunta que me llegó al alma. «Abuelo Isaías», me dijo, «¿por qué nunca nos contaste que eras rico? ¿No confiabas en nosotros?» Le expliqué que no era una cuestión de confianza, sino de educación. Le dije que había visto cómo algunos chicos que crecían sabiendo que sus familias tenían mucho dinero, se volvían irresponsables, que daban todo por sentado, que no valoraban el esfuerzo, que había preferido que ellos me conocieran como abuelo trabajador antes que como abuelo millonario. Catalina me preguntó si ahora íbamos a poder hacer viajes caros como los que hacían con el abuelo Macedonio. Le expliqué que el dinero no era para gastar en lujos innecesarios, sino para tener seguridad y oportunidades, que podíamos hacer algunos viajes lindos,
pero siempre con moderación y propósito educativo. 6 meses después de la gran revelación, organicé un viaje familiar a Europa. Pero no fue un viaje de lujo sin sentido, sino un viaje educativo donde visitamos lugares históricos, museos importantes, ciudades con valor cultural. Quería que mis nietos entendieran que el dinero podía abrir puertas al conocimiento, no solo al consumo. Durante ese viaje, Lorena me agradeció por haberles enseñado a valorar las cosas importantes de la vida. «Papá», me dijo una noche en Roma, «ahora entiendo que vos fuiste más inteligente que don Macedonio. Él gastó su dinero en mostrar su riqueza. Vos lo usaste para crear más riqueza». Esa conversación me confirmó que mi estrategia había funcionado. Había logrado que mi familia me respetara no solo por mi dinero, sino por la inteligencia con la que lo había manejado. Había demostrado que se podía ser exitoso sin ser ostentoso, que se podía ser rico sin ser exhibicionista. El año pasado, don Macedonio me propuso que fuéramos socios en un emprendimiento nuevo. Esta vez la propuesta venía acompañada de un respeto genuino, no de la condescendencia que había mostrado antes de conocer mi situación económica real. Acepté participar, pero como socio igualitario, no como socio menor. Ahora nuestras familias se relacionan de manera completamente diferente. Ya no hay un abuelo rico y un abuelo pobre. Hay 2 abuelos exitosos que construyeron sus fortunas de maneras diferentes pero igualmente válidas. Mis nietos tienen 2 ejemplos de éxito para seguir, 2 caminos diferentes hacia la prosperidad. Lorena me pidió que le enseñara sobre inversiones, que le contara cómo había empezado, qué errores había cometido, qué aciertos había tenido. Empezamos a tener conversaciones sobre finanzas que nunca habíamos tenido antes, conversaciones que la ayudaron a entender mejor el valor del dinero y la importancia de la planificación. Jorge también cambió su actitud hacia mí. Antes me veía como el suegro modesto que había que tolerar en las reuniones familiares. Ahora me consultaba sobre decisiones importantes, me pedía opinión sobre negocios, me trataba como a un mentor financiero. Pero lo más importante es que recuperé el respeto de mi familia sin perder su amor. Durante años había pensado que tenía que elegir entre ser querido o ser respetado. La revelación de mi éxito económico me demostró que era posible tener ambas cosas si se manejaba la situación con inteligencia. Hace pocas semanas, en el cumpleaños de Catalina, me pasó algo que me emocionó profundamente. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, ella abrió primero el mío, no el de don Macedonio, y cuando vio lo que le había regalado, una computadora para que pudiera aprender programación, me abrazó y me dijo: «Gracias, abuelo Isaías. Vos siempre sabés lo que realmente necesito». Ese momento me confirmó que había logrado algo más importante que solo demostrar mi riqueza. Había recuperado mi lugar como abuelo respetado y querido, pero ahora sobre bases sólidas de respeto mutuo, no de lástima o condescendencia. La transformación de mi familia fue completa. Ya no era el abuelo fracasado que daba regalos baratos mientras el otro abuelo daba regalos caros. Ahora era el abuelo inteligente que había construido una fortuna en silencio, que había demostrado paciencia y visión a largo plazo, que había enseñado con el ejemplo que el éxito verdadero no necesita exhibirse constantemente. Don Macedonio me confesó hace poco algo que me sorprendió. Isaías, me dijo, yo admiro mucho lo que usted logró. Yo construí mi fortuna haciendo ruido, presumiendo cada logro, mostrando cada adquisición. Usted la construyó en silencio, con humildad, sin necesidad de aprobación externa. Eso requiere una fortaleza de carácter que yo no tengo. Esa confesión me hizo reflexionar sobre las diferentes maneras de manejar el éxito. Don Macedonio había usado su riqueza como una herramienta social, para ganar respeto y admiración. Yo había usado la mía como una herramienta personal, para tener seguridad y libertad. Los 2 enfoques tenían sus ventajas y desventajas, pero mi enfoque me había dado algo que el suyo no: la satisfacción de haber sido querido por quien era, no por lo que tenía. Durante 15 años, las personas que me rodeaban habían interactuado conmigo sin la influencia distorsionadora del dinero. Sabía que sus sentimientos hacia mí eran genuinos. El año pasado decidí empezar a ser más generoso con mi familia, pero de manera inteligente. En lugar de regalar dinero directamente,
Comencé a crear oportunidades educativas y de crecimiento para mis nietos. Pagué cursos de programación para Catalina, clases de emprendimiento para Emanuel, viajes educativos que ampliaran sus horizontes. También empecé a involucrar a Lorena en algunas de mis decisiones de inversión, no como beneficiaria pasiva, sino como estudiante activa del mundo financiero. Quería que aprendiera a generar riqueza, no solo a gastarla. Que entendiera que el dinero es una herramienta, no un objetivo final. Jorge me pidió que fuera mentor de algunos proyectos que quería desarrollar independientemente del negocio familiar. Quería demostrar que podía ser exitoso por mérito propio, no solo por ser hijo de don Macedonio. Acepté ayudarlo, pero con la condición de que fuera un proceso de aprendizaje real, no una donación disfrazada. Durante estos 2 años que pasaron desde la gran revelación, me he dado cuenta de que mi decisión de mantener mi riqueza en secreto había sido acertada hasta cierto punto, pero que mantenerla indefinidamente habría sido un error. Había un momento apropiado para cada estrategia. Los primeros 15 años de secreto me permitieron construir mi patrimonio sin presiones familiares, sin pedidos constantes de dinero, sin que mi generosidad fuera vista como obligación. Pero cuando las comparaciones y las faltas de respeto llegaron al límite, era hora de revelar la verdad. La revelación me devolvió el respeto que había perdido, pero también me enseñó algo importante sobre el manejo de las relaciones familiares. No se puede mantener una dinámica insostenible indefinidamente solo por evitar conflictos. A veces hay que tomar decisiones dramáticas para cambiar situaciones que se han vuelto tóxicas. Lorena me ha agradecido varias veces por haber sido tan paciente con ella antes de la revelación. Papá, me dice, vos podrías haber usado tu dinero desde el principio para competir con don Macedonio, para demostrar que también podías dar regalos caros y viajes lujosos. En cambio, elegiste enseñarnos el valor del esfuerzo. Esa reflexión de mi hija me confirma que mi estrategia fue correcta. Si hubiera revelado mi riqueza desde el principio, mis nietos habrían crecido con una mentalidad de privilegio, sin entender el valor del trabajo y la perseverancia. Ahora conocen ambas caras de la moneda, la modestia y la abundancia. Emanuel me preguntó hace poco si planeaba dejarles toda mi fortuna cuando muriera. Le expliqué que mi plan era diferente. Una parte de mi patrimonio iba a ir para su educación y su desarrollo profesional. Otra parte iba a quedar en un fideicomiso que les daría ingresos mensuales modestos pero constantes. Y una parte importante iba a ir a obras de caridad. ¿Por qué no todo para nosotros, abuelo?, me preguntó con la curiosidad natural de un niño. Le expliqué que el dinero que no se gana con esfuerzo propio tiende a no ser valorado apropiadamente, que quería que fueran prósperos, pero por mérito propio, no solo por herencia. También le expliqué que había visto demasiadas familias destruidas por herencias mal manejadas, hijos que se peleaban por dinero, nietos que se volvían holgazanes esperando la muerte de los abuelos, fortunas que se dilapidaban en una generación por falta de educación financiera. Mi plan era diferente. Iba a usar mi dinero para darles las mejores oportunidades educativas posibles, para financiar sus emprendimientos cuando fueran adultos responsables, para asegurarles una base económica sólida, pero no asfixiante. Quería que fueran herederos de mi mentalidad emprendedora, no solo de mi cuenta bancaria. Catalina me hizo una pregunta muy inteligente. Abuelo, ¿vos te arrepentís de haber mantenido el secreto durante tantos años? ¿No habrías preferido que supiéramos desde siempre que eras exitoso? Le expliqué que no me arrepentía para nada, que esos años de secreto me habían permitido conocer realmente a mi familia, ver cómo se comportaban cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles excepto amor, que había descubierto quién me quería genuinamente y quién me juzgaba solo por apariencias. También le expliqué que el secreto me había dado libertad para tomar decisiones de inversión sin presiones familiares, que si mi familia hubiera conocido mi situación económica desde el principio, constantemente habría recibido pedidos, sugerencias, presiones para gastar el dinero de maneras que tal vez no consideraba apropiadas. Ahora, con la verdad revelada, la dinámica familiar es mucho más sana. Mis nietos me respetan no solo como abuelo cariñoso, sino como ejemplo de éxito inteligente.
Lorena me valora no solo como padre sacrificado, sino como mentor financiero. Jorge me trata no solo como suegro tolerable, sino como socio respetable. Don Macedonio y yo desarrollamos una amistad genuina basada en respeto mutuo. Ya no hay competencia tácita entre los dos abuelos. Cada uno aporta diferentes fortalezas a la familia extendida. Él aporta experiencia en negocios familiares visibles. Yo aporto experiencia en inversiones diversificadas discretas. Nuestros nietos se benefician de tener dos modelos diferentes de éxito empresarial. Pueden elegir el camino más apropiado para su personalidad, la construcción de imperios visibles o la acumulación de riqueza silenciosa. Los dos caminos son válidos si se recorren con inteligencia y ética. El mes pasado organizamos una reunión familiar donde les expliqué a todos mi filosofía sobre el dinero y el éxito. Les dije que la riqueza verdadera no se mide solo en pesos acumulados, sino en libertad ganada, en oportunidades creadas, en legado construido. También les expliqué que mi mayor orgullo no era haber acumulado 8 millones de pesos, sino haber demostrado que se puede ser exitoso sin perder los valores fundamentales, que se puede ser próspero sin ser ostentoso, rico sin ser arrogante, exitoso sin ser despectivo con los demás. Lorena me pidió perdón una vez más por haberme llamado fracasado. Le dije que ya no era necesario seguir pidiendo perdón, que lo importante era haber aprendido la lección, que ahora entendía que el éxito tiene muchas formas diferentes, que no se puede juzgar a las personas solo por las apariencias. Mi historia se convirtió en una leyenda familiar que se cuenta en todas las reuniones, la historia del abuelo que durante 15 años fue subestimado por su propia familia hasta que un día demostró que era más exitoso que todos los demás juntos. Una historia que enseña que nunca hay que subestimar a nadie, especialmente a las personas que eligen la modestia sobre la ostentación. Ahora, cuando veo a mis nietos jugar en el jardín de mi casa nueva, porque sí, me compré una casa más grande después de la revelación, me siento en paz con las decisiones que tomé. La estrategia del secreto había funcionado perfectamente. Me había dado tiempo para construir mi fortuna sin interferencias y me había permitido conocer realmente a mi familia. La revelación había llegado en el momento perfecto, cuando las comparaciones y las faltas de respeto se volvieron insoportables, cuando era necesario cambiar la dinámica familiar tóxica que se había desarrollado. El impacto había sido exactamente el que había buscado. Respeto recuperado, lecciones aprendidas, relaciones transformadas. Si me preguntaran si haría lo mismo otra vez, respondería que sí sin dudarlo. La paciencia y la estrategia habían dado mejores resultados que la confrontación directa. Había logrado cambiar completamente la percepción que mi familia tenía de mí sin perder su amor, solo ganando su respeto. La próxima semana es mi cumpleaños número 67. Por primera vez en años estoy seguro de que será una celebración donde me honren como el patriarca exitoso que siempre fui, no como el abuelo fracasado que pensaban que era. Contame qué opinas de mi historia. ¿Hice bien manteniendo mi éxito en secreto durante tantos años? ¿O debería haber revelado la verdad desde el principio? Y decime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Porque esta historia de cómo un padre demostró su verdadero valor puede inspirar a cualquiera que se sienta subestimado por su propia familia. Al final, lo que más importa no es cuánto dinero tengas, sino cuánto respeto hayas sabido ganarte. Yo conseguí ambas cosas, y esa satisfacción no tiene precio.